Eran las 2 de la mañana y ahí estaba yo, en mi trabajo, solo, preguntándome qué hacía en ese lugar a esa hora. Miré por la ventana y vi la ciudad, iluminada por luces que parecían al mismo tiempo bonitas y algo tristes. Entonces levanté la vista al cielo y me puse a observar las estrellas. Y fue en ese momento, en medio de mis pensamientos, cuando me surgió una pregunta. ¿Y si los extraterrestres llegaran a la Tierra, en qué idioma les hablaríamos? Puede que la pregunta no encajara mucho con el ambiente, pero fue lo que se me vino a la mente en ese instante. Esa idea me acompañó hasta que llegué a casa y no pude evitar seguir dándole vueltas. Así que empecé a investigar, a la vez que escribía el guión de este video. Y, sorprendentemente, la respuesta a esta pregunta es mucho más interesante de lo que parece. Cuando pensamos en extraterrestres, solemos imaginar naves espaciales, tecnología avanzada o incluso invasiones, pero rara vez nos detenemos a pensar en cómo nos comunicaríamos con ellos. ¿Usaríamos nuestras palabras, gestos o tal vez algo completamente distinto? En muchas películas y series, los extraterrestres son retratados como seres diabólicos, empeñados en dominarnos y esclavizarnos. Pero, ¿y si esa idea de conquista no es más que una proyección de nuestros propios miedos y ambiciones? ¿Una versión meramente humana? Quizás lo que vemos en la pantalla no dice tanto sobre los aliens, sino más bien sobre nosotros mismos, como humanidad, sobre cómo imaginamos el otro y cómo proyectamos nuestras peores cualidades en lo desconocido. Lo primero que descubrí al comenzar mi investigación es que existe una rama especializada de la lingüística dedicada al estudio del lenguaje extraterrestre, bajo la suposición, por supuesto, de que tales seres existan. Este campo, conocido como xenolingüística, explora la posibilidad de que cualquier forma de vida inteligente desarrolle sistemas de comunicación complejos. Aunque hasta ahora no se ha documentado ningún lenguaje alienígena concreto, la teoría sugiere que, si existieran seres inteligentes en el universo, podrían tener lenguajes tan complicados y variados como los nuestros. La idea de que los extraterrestres podrían tener formas de comunicación tan elaboradas como las humanas abre un vasto horizonte de posibilidades, tanto para la ciencia como para la imaginación. En la ciencia ficción hemos visto muchas representaciones sobre cómo podrían comunicarse estos seres de otros mundos. Por ejemplo, en Star Wars y Star Trek, encontramos alienígenas que usan sistemas de comunicación similares a los humanos, desde lenguajes hablados hasta formas de comunicación no verbal. En Señales y Depredador, los extraterrestres se comunican mediante gruñidos y rugidos, reflejando una forma de lenguaje que se basa en sonidos. En Independence Day, los alienígenas utilizan la telepatía para transmitir pensamientos y órdenes directamente a las mentes humanas, un método que supera las barreras del lenguaje hablado. La saga Alien nos muestra una forma de comunicación basada en feromonas, con los extraterrestres usando señales químicas para interactuar y coordinarse entre sí. Y en Arrival, podemos observar un lenguaje visual basado en símbolos circulares que desafían nuestras concepciones del tiempo y la comunicación. Pero las posibilidades no se detienen ahí. Por ejemplo, puede haber alguna especie que se comunique emitiendo patrones de luz de diferentes colores y formas a través de su piel. Cada cambio en el color o patrón podría transmitir un mensaje específico. O tal vez los extraterrestres podrían hablar, creando vibraciones en el cielo o en su entorno, generando ondas que otros seres de su especie pueden percibir y decodificar. En un universo que es aparentemente infinito, las formas de comunicación podrían ser tan variadas como nuestra imaginación permita.
Pero, ¿qué sucede si estos marcianitos deciden invadirnos o simplemente visitarnos? La cuestión de cómo nos comunicaríamos con ellos es, sin duda, jodida. En este escenario, la situación se vuelve bastante compleja porque, sinceramente, no existe una respuesta definitiva ni un método infalible. Primero, tendríamos que enfrentar el hecho de que si los extraterrestres llegan a la Tierra, probablemente empleen una forma de comunicación completamente diferente a cualquier cosa que conozcamos. Podrían utilizar un lenguaje basado en sonidos, luces, feromonas o incluso en formas de comunicación que aún no podemos imaginar. La verdad, la idea de que seres extraterrestres lleguen a la Tierra y nos empiecen a hablar en inglés es probablemente algo que solo pasa en las películas de Marvel o historias similares. Aunque, si soy sincero, ese sería uno de los escenarios más ideales para la humanidad. Imagina, por un momento, que una especie alienígena extremadamente avanzada decide visitarnos. Y, en lugar de comunicarse de manera incomprensible o usar algún sistema de comunicación totalmente desconocido, se toman el tiempo para desarrollar un traductor universal. Este escenario sería la culminación de un deseo de entendimiento y cooperación entre especies, lo que demostraría una increíble disposición para el diálogo y el aprendizaje mutuo. Pero la verdad es que me resulta más interesante imaginar un escenario más plausible, como el que se presenta en la película Arrival, dirigida por Denis Villeneuve. Villeneuve. En Arrival, 12 naves espaciales llegan a la Tierra y no sabemos qué quieren exactamente los extraterrestres, por lo que el gobierno de Estados Unidos decide formar un equipo especializado para establecer contacto con estos visitantes. Los alienígenas en la película tienen un aspecto parecido al de pulpos y tienen 7 apéndices, por lo que se les llama heptápodos. El objetivo del equipo, entender sus intenciones. Al intentar comunicarse, descubren que el lenguaje hablado de los heptápodos es un caos de chasquidos y ruidos que resulta incomprensible para los humanos. La verdadera clave para la comunicación aparece a través de su lenguaje escrito. Sin embargo, el sistema de escritura de los alienígenas es muy diferente al nuestro. Aunque usan símbolos como el mandarín, no siguen un orden lineal, lo que desafía nuestra comprensión tradicional del tiempo y la secuencia. Arrival plantea una reflexión sobre cuán diverso podría ser un lenguaje alienígena. En la Tierra, aunque algunos idiomas pueden parecer muy complicados, la diversidad lingüística no es infinita. La lingüista Jessica Cohn, que colaboró como consultora en la película, explica que las lenguas humanas se basan en un conjunto limitado de principios y reglas. Esta idea, conocida como gramática universal, propuesta por el lingüista Noam Chomsky, sugiere que hay una base común en nuestro cerebro que facilita el aprendizaje de los idiomas. Cohn plantea una pregunta interesante. Si un lenguaje alienígena fuera extremadamente diferente, ¿seríamos capaces de aprenderlo correctamente? Noam Chomsky afirmó que para un ser extraterrestre, todos los idiomas humanos podrían parecer variantes de uno solo. Según Chomsky, si el idioma de estos extraterrestres violara las reglas de la gramática universal, que supuestamente todos los humanos compartimos, sería muy difícil para nosotros aprenderlo, o directamente imposible, de la misma manera que aprendemos idiomas como el inglés o el suajili. Esto podría implicar que estaríamos condenados a la incomunicación, ya que la gramática universal sería una característica puramente humana, limitando nuestra capacidad para entender lenguajes que nos ajusten a nuestras reglas lingüísticas. En este caso, lo que ocurre en Arrival podría ser una fantasía poco probable. Pero no todo está perdido. Daniel Everett, un lingüista que pasó más de 30 años investigando la lengua del pueblo Pirajá en la Amazonía brasileña, ha demostrado que entender un idioma muy diferente puede ser posible. El Pirajá es una lengua aislada, es decir, no está relacionada con otros idiomas conocidos y es el último miembro sobreviviente de su familia lingüística. Everett descubrió que el Pirajá tiene características bastante singulares, como la ausencia de números y la falta de términos relativos de dirección como izquierda y derecha. Si te interesa saber más, tengo un video que profundiza en esta lengua.
Una de las muchas cosas que encontró Everett es que, después de pasar tiempo con una comunidad y estudiar su idioma, los lingüistas pueden identificar las características básicas de una lengua desconocida tras solo 1 o 2 horas de interacción. Aunque esto requiere habilidad y práctica, sugiere que aprender un idioma alienígena, aunque sea complicado, no es necesariamente imposible, siempre y cuando el idioma tenga alguna similitud con las estructuras gramaticales que conocemos. Además, algunos expertos creen que las matemáticas podrían servir como un lenguaje universal para comunicarnos con extraterrestres, ya que parecen ser universales. Por otro lado, la música también se ha propuesto como una posible forma de comunicación en caso de un encuentro alienígena, y en caso de que los extraterrestres tengan forma de percibir y expresar la realidad muy distintas a las nuestras, la tecnología podría ayudarnos a superar esta brecha. Por ejemplo, si ellos usaran frecuencias inaudibles para los humanos, podríamos interpretarlas a través de tecnologías que convierten estas frecuencias en formas visuales. A lo largo de la historia, hemos demostrado nuestra capacidad para superar barreras lingüísticas. Por ejemplo, la piedra Rosetta, descubierta en el año 196 a.C., permitió a los investigadores descifrar los jeroglíficos egipcios gracias a que contenía un texto en 3 idiomas, uno de los cuales era conocido. Asimismo, cuando los conquistadores españoles llegaron a América, usaron señales y gestos para comunicarse con los pueblos indígenas. Aunque estos encuentros a menudo terminaron trágicamente, demostraron el potencial de la comunicación para superar barreras lingüísticas. Los humanos tenemos una habilidad innata para comunicarnos. Sin embargo, los extraterrestres podrían tener formas de pensar y comportarse completamente diferentes a las nuestras. Aunque creemos que hay leyes biológicas y físicas universales, la verdad es que no sabremos si podemos comunicarnos efectivamente con seres extraterrestres hasta que realmente hagamos contacto con ellos.